Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Muy bien. A ver. Ahí estamos. Muy bien, hermanos, hermanas, muy buenos días. Estamos llegando al último estudio que tenemos en relación a los personajes mencionados por Esteban allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, ¿no? Entonces, para poder entrar en nuestro estudio de esta mañana, quiero compartir con ustedes una oración, así que pongámonos en la posición que queramos para poder darle gracias a nuestro Padre y le decimos: Señor bendito, Dios amado, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque eres tú bueno y generoso con nosotros siempre. Agradecemos que tú nos has tomado como tus hijos, Señor, y nos has hecho parte de tu reino, Padre, de ese reino que tú has dado a tu Hijo, Señor, un reino inconmensurable, Padre, un reino que no tendrá fin, Señor bendito. Gracias porque nos has adoptado, Padre, como coherederos con tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre, por esa gracia bendita que has tenido con nosotros. Queremos esta mañana, Dios, pedirte que tú nos guíes, Señor, en este servicio que vamos a tener a ti, Padre, para que podamos edificarnos, Señor, para poder alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Señor bendito, que nos ayude siempre a tener presente, Padre, el sacrificio de tu Hijo amado. Padre, yo oro esta mañana para que tú guíes a tu siervo, Señor, para poder hablar conforme a tu enseñanza, Dios, al propósito que tú tienes, Señor, para el crecimiento de esta tu iglesia en Huanchajusco, Dios bendito. Señor amado, te pido que todos tengamos, Dios, ese corazón eh, dispuesto, Señor amado, a poder recepcionar tu enseñanza, Padre, tu palabra, Señor bendito. Gracias, amoroso. Oramos a ti, Señor, para que tú nos des en esta oportunidad, Padre, un tiempo especial, un tiempo, Señor, en el cual podamos tener unidad, Padre, unidad en espíritu. Te agradecemos por la tecnología que tú has permitido que se cree, Señor, que nos permite estar todos, Padre, unidos, teniendo este tiempo especial, Padre, este primer día de la semana. Señor amado, gracias te damos y agradecemos en el nombre amado y bendito de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es un repaso muy rapidito de todo lo que hemos estado estudiando estas semanas. Es decir, vamos a ir desde Abraham hasta el Señor Jesús, ¿no? Vamos a hacer un resumen de todo lo estudiado. ¿Ya? En todas estas semanas, sí, hemos estudiado diferentes personajes, hemos visto sus vidas, las cosas que han hecho, sí, todo. Pero vamos a enfocarnos un poco en la tesis que usó Esteban como su defensa para poder mostrar a los judíos del Sanedrín en ese tiempo que lo estaban acusando, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de Dios de hacer y establecer esta línea? ¿Cuál fue el propósito, ¿sí? Y el plan de Dios para que desde Abraham saliera la línea de sangre para llegar al Señor Jesús, ¿no? Entonces, haremos ahora un repaso, resaltando y enfocándonos básicamente en que Dios le hizo promesas a Abraham, ¿sí? Y estas promesas llegaron y concluyeron en diferentes etapas, ¿sí? Para terminar en la promesa que dio Dios a Abraham en relación a su simiente, que es el Señor Jesús, quien llega a ser el Rey de Reyes, ¿sí? Quien llega a ser el Salvador del mundo. Entonces,
Vamos a hacer un recuento, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en la imagen a Abraham sacrificando a Isaac, ¿no? Y vamos a terminar en Jesús, en su sacrificio en la cruz. Muy bien, entonces, una vez visto esto, nos vamos a enfocar y vamos a entrar, ¿sí?, a hacer este repaso. Lo primero que vamos a ver es que Dios llama a Abraham cuando Abraham tenía 75 años de edad, más o menos, ¿no? En Génesis 12, 1 al 3, podemos leer lo que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De este pasaje podemos obtener, ¿sí?, dos promesas grandes. Gran nación y te bendeciré. Esta es una primera promesa. La segunda promesa, ¿sí?, que es la que nos importa básicamente en este estudio, es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, todas las naciones, ¿sí?, recibirán la bendición a través de Abraham, ¿sí? Pero no a Abraham como persona, sino a través de su descendencia. También podemos ver que a su descendencia, ¿no?, a su descendencia, dice, le dará la tierra, ¿sí?, la tierra que Dios le iba a mostrar. Dice en el versículo 1, a la tierra que te mostraré. En el versículo 7 del capítulo 12 leemos, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que Dios está hablando directamente con Abraham, dándole todas estas promesas, ¿no? Entonces, no vamos a ir entrando mucho en detalles porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, vamos a ir viendo básicamente cómo, ¿sí?, después que Dios le promete todas estas cosas a Abraham, ¿sí?, confirma su promesa. Confirma su promesa de hacer una gran nación de su descendencia. Lo vemos esto en Génesis 13, 15 al 17, cuando dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Esto es interesante, pero debemos enfocarnos que todas estas promesas, estas tres promesas grandes que Dios le hace a Abraham, ¿sí?, de hacer una gran nación, de que todas las naciones serán benditas en él, de que su descendencia poseerá la tierra de Canaán, ¿sí?, se la hace cuando Abraham no tenía ningún hijo, no tenía descendencia. Y era más o menos de 75 años de edad. Entonces, acá vemos el punto resaltante que va a verse hasta en el Nuevo Testamento de la fe de Abraham, que él confía en Dios. Pero al mismo tiempo, llegado un momento, ¿sí?, sabiendo que ya era de edad avanzada, él cuestiona a Dios y le dice: ¿cómo es posible que, ¿no?, yo pueda heredar todo esto si no tengo un hijo? Que todo lo que yo he conseguido hasta ahora
heredará el hijo de mi criado. Entonces, Dios, ¿sí?, confirma su promesa prometiéndole nuevamente que no va a heredar el hijo de su criado, sino su propio hijo. Génesis 15, 4 al 6. Podemos ver, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos esa gran fe de Abraham, de creer en lo que Dios le estaba prometiendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por este cuestionamiento que le hace Abraham a Dios, Dios le dice lo siguiente. En el capítulo 13 del versículo 15, le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Recuerden, ya habíamos visto cómo eran estos 400 años, ¿sí? Pero Dios pone, ¿sí?, esta condición a Abraham por su cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, rescatamos de este punto de Abraham que Abraham creyó a Dios de las promesas aún sin tener un hijo. Dios le promete que un hijo va a heredar, ¿sí? Pero su descendencia será oprimida y esclava por 400 años. Entonces, Dios le da a Abraham un hijo en su esposa Sara, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpliera todo esto que le había prometido, porque no podía haber una gran nación si no tenía un hijo, no podía hacer que las naciones sean benditas si no tenía descendencia, no podía poseer la tierra que era prometida para su descendencia, no para él, era para su descendencia. Entonces a Abraham le nace un hijo, ¿sí? Su hijo Isaac, ¿verdad? Su hijo Isaac. Con Isaac, Dios confirma, con el nacimiento de Isaac, Dios confirma su pacto con Abraham. Su hijo Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años de edad y había pasado más o menos 25 años desde que le había prometido hasta el cumplimiento, ¿sí?, de su promesa con su hijo, ¿no? Dice en Génesis 17, 19 y 21, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces también al mismo tiempo, Dios le dice a Abraham que estas promesas que le había hecho, este pacto que estaba haciendo con él, iba también a hacerlo con su hijo Isaac. Y este pacto, como cualquier pacto en ese tiempo, o como hoy en día, ¿sí?, tenía que ser sellado, confirmado, ¿sí? ¿Y cuándo se confirma este pacto? Cuando Abraham circuncida a Isaac cuando éste tenía 8 años, perdón, 8 días. Génesis 21:4 nos muestra, si circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Pero por qué lo circuncidó? Como Dios le había mandado. Entonces, esta es la confirmación de este pacto. Es la forma como se selló el pacto de las promesas de Dios a Abraham en Isaac. Y esto se va a continuar. Del mismo modo, cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, él hizo caso, llevó al niño hasta el monte, quiso sacrificarlo. Dios le dijo que no lo sacrificara.
porque había probado su fe, la fe de Abraham, ¿no? Pasado un tiempo, Dios vuelve a reconfirmar su pacto con Isaac. En Génesis 26, 3 al 5 podemos ver, ¿sí? Lo que Dios le dice a Isaac. Abraham ya había muerto. Dice en el 26:3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Cuál fue el juramento? Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Quiero que enfoquemos nuestra vista en esto. A Abraham no le había dicho acerca de su simiente, le había dicho en ti, ¿sí? Pero acá con Isaac vemos que Dios ya pone una figura nueva, es la simiente. No es tu descendencia, no es tus simientes, no está en forma plural, está en forma singular, ¿sí? Se está refiriendo a alguien. Termina diciéndole a Isaac Dios, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿sí? En otra manera le estaba diciendo, igual tú debes, para tener esta promesa, hacer lo mismo que tu padre Abraham. Guardar mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac, pues se casa con Rebeca y tiene dos hijos, que son Esau y Jacob. Dios bendice a Jacob, no a su hermano, a pesar que este fue el primogénito, ¿sí? Y en sus planes de Dios estaba Jacob, y Dios confirma, ¿sí? Perdón, Dios continúa con su plan, ¿no? Y le hace la misma promesa que le hizo a Abraham y a Isaac, a Jacob. Génesis 28, 13, 14. Cuando Jacob estaba saliendo de su tierra, ¿no? Llega a un lugar que se llama Bet-El, donde Dios está aquí. Y allí es donde Dios continúa con su plan que había hecho. Y dice, 28:13, Génesis 28:13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces podemos ver cómo Dios está haciendo las mismas promesas ya a 3 generaciones, ¿sí? De hombres, que les dará la tierra. Su descendencia será como polvo, será una gran descendencia. Y lo más importante, que que debemos continuar enfocándonos, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en ti y en tu simiente. Es decir, en alguien que iba a venir de su línea de sangre. Entonces, ¿sí? Dios le cambia de nombre de Jacob a Israel, que será el nombre que tomará la nación que viene de su descendencia. En Génesis 35, 9 al 12, vemos, ¿sí? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. ¿Cómo está confirmando? Dios le está diciendo que a tus descendientes, a los hijos de tus hijos, ¿sí? Yo les daré la tierra que le había prometido a Isaac, tu padre, y a Abraham, tu abuelo, y que te la prometí también a ti. Entonces, en este plan tan perfecto que Dios hizo, ¿sí? Jacob tiene 12 hijos, ¿sí? Y estos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel que forman la nación de Israel, ¿sí? Estos son los patriarcas de los cuales habla Esteban y los que hemos estudiado con nuestro hermano Bruno, ¿sí? De estos 12 hijos, Dios usa a uno de ellos en sus planes. A uno para que él salvara a toda la nación, a toda la descendencia de Jacob, de la hambruna que iba a haber en la tierra. Ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Ese hijo es José. Jacob amaba mucho a José, amaba más que a todos sus hermanos. ¿Y por qué lo amaba tanto? Porque él había nacido cuando Jacob ya era de muchos años de edad, ¿sí? Y nació como primogénito de su esposa, de la mujer que él amaba, Rebeca, no su primogénito de su familia, no, primogénito con Rebeca, la mujer que él amaba. Por tanto, Jacob amaba más a José. Esto creó envidia en sus hermanos y estos lo vendieron, ¿sí? A Egipto. Lo quisieron matar, lo vendieron a Egipto, ¿sí? Como esclavo. José llegó a estar sobre sus hermanos, fue en un sueño que Dios le reveló la importancia que él tenía sobre sus hermanos, ¿sí? Y allá en Egipto, él tuvo un comportamiento muy ejemplar, porque amaba a Dios, porque Dios estaba con José. Dice en el Génesis 39:2, y más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es tal, ¿sí?, la razón que Dios estuvo con José, que José llegó a ser el segundo de Faraón, el segundo después de Faraón. Él concentró, ¿sí?, todo el poder. Por este poder, en este tiempo de hambruna, permitió que todo Israel, es decir, su padre Jacob y sus hermanos, llegaran a Egipto y habitaran en la tierra de Gosén, la mejor tierra, ¿sí? Pero recordemos, ¿sí?, que estaba la promesa de Dios ya, que iban a vivir, dice, en tierra ajena. Y también estaba la promesa que iban a ser esclavizados, ¿sí? Entonces, ¿sí?, cuando van sus hermanos, ¿sí?, que se sienten culpables de haberlo vendido allá, José les dice la razón, que como la mano de Dios estaba en todas estas cosas. Dios estaba cumpliendo con el plan que había diseñado. Génesis 45, 7 y 8 dice, y Dios me envió delante de vosotros. ¿El motivo? Para preservaros posterioridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Después José muere. Vienen diferentes faraones, reyes de Egipto, y uno de ellos esclaviza a el pueblo de Israel. Los hace esclavos, ¿sí? El pueblo es oprimido, ¿sí? Se cumple la promesa de Dios de esta esclavitud. Pasan los 400 años que Dios había prometido y Dios pone un libertador para ellos. Dios les da a una nueva persona, quien había sido criado por uno de los faraones, básicamente por la hija de Faraón. En su palacio había sido educado como un egipcio. ¿Nos referimos a quién? A Moisés. En Éxodo 6, versículos 2 al 8, podemos ver cómo Dios había elegido a Moisés. Y cuando él sale, huye de Egipto, Dios se le presenta para recordarle de un pacto que había establecido con sus, con sus padres. Dice en el 6:2 en adelante, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Recordemos lo que habíamos leído anteriormente, que Dios le había prometido a Jacob que sus descendientes iban a poseer esa tierra que había prometido a su padre y a su abuelo. Versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo. Qué gran promesa de Dios. Y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y va a cumplir Dios su promesa. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Qué estamos viendo ahora con Moisés? ¿Sí? Que Dios lo ha llamado para dar cumplimiento a esa promesa que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios le muestra cómo le había dado estas promesas. Dios toma a Israel como su pueblo. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Van al desierto. Dios les da leyes. Dios les guía. Pero allí el pueblo se corrompe y Dios los castiga. Dios no permite a esa generación a la cual había prometido que iba a llegar a morar la tierra que le había dado en promesa a sus padres, ¿sí? Les niega porque ellos se alejaron de Dios. Recordemos lo que le había dicho a Isaac que debía ser como su padre a Abraham, ¿sí? Que debía cumplir sus mandamientos, que debía tomarlos, ¿sí? Como Dios, que debía hacer las cosas que Dios les había ordenado. Pero a pesar que les dio leyes a este pueblo, estos se corrompieron. Moisés no entró a la tierra que había prometido. ¿Quién entró? ¿Quién recibe la tierra es Josué? Josué. Veamos cómo Josué es elegido por Dios para que él haga heredar a Israel la tierra prometida. Deuteronomio 1:38 dice, José, hijo de Num,
el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. O sea, en Josué se da cumplimiento a una de las promesas, ¿sí?, que Dios había hecho. Otra promesa ya estaba siendo cumplida, no completamente, pero estaba siendo cumplida, porque el pueblo en Egipto se había multiplicado grandemente y ya era una gran nación fuerte. Entonces, este pueblo, ¿sí?, con el mando de Josué se establece en la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿sí? Ahí las 12 tribus se reparten toda la tierra. Y es allí donde se cumple la segunda promesa, ¿sí?, que el pueblo se multiplica grandemente. Pero este pueblo también se aleja de Dios. Y en ese alejar de Dios, este pueblo pide reyes. Dios les da reyes, les da a Saúl. Saúl tampoco cumple los mandatos de Dios y es desechado. Y le sucede un nuevo rey, que es el rey David, en quien Dios va a continuar su plan, ¿sí? Ya hemos visto que 2 de las promesas ya se han cumplido, que se multipliquen grandemente y sean una gran nación. Segunda promesa que les había dado Dios es que les iba a dar la tierra prometida, ¿no es cierto? Que les iba a dar la tierra en heredad, y ya lo había hecho. ¿Y cuál era la tercera promesa, sí?, que le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, que le había hecho a Jacob, que serían benditas todas las familias de la tierra, ¿sí?, en ti y en tu simiente. Entonces, esta promesa aún no estaba cumplida. Con David va a comenzar a confirmar esta promesa, ¿sí? Dios hace un pacto con David primero. ¿Para qué? Para que David le haga una casa terrenal, ¿sí? A pesar de que Dios no mora en casas terrenales, ¿sí? Pero es muy importante rescatar este punto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque vamos a ver más adelante, es una representación de lo que va a venir conjuntamente con la promesa, ¿sí?, de las familias bendecidas en la simiente. Le dice Dios a David en 2 de Samuel 7:5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. ¿Sí? Además de esta promesa, también esta es muy importante. En 2 de Samuel 7, 12 y 13 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando termine la vida de David, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él le será a él. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta es una promesa importante que también debemos enfocarnos. Esta está relacionada con la simiente, ¿sí?, en la cual iban a ser benditas las naciones, ¿sí?, del linaje de David directamente, ¿sí?, que, bueno, viene desde Abraham, ¿sí?, pero del linaje de David, dice, procederá un rey con un reino para siempre. ¿Sí? Un rey con un reino para siempre, con un reino eterno. Esta es una gran promesa. Y esa es la sucesión. A David le sucede su hijo, ¿sí?, Salomón, quien construye la casa de Dios, el templo, ¿sí?, allá en Jerusalén, ¿sí?, con los planes que su padre David le había dado, ¿sí? Pero no era con él la promesa.
También a Salomón Dios le dice, ¿sí?, que por David él no va a perder el reino. Por todas las cosas que Salomón hizo, él debía haber perdido completamente el reino. Pero Dios dice, por amor a David, ¿sí?, que tenía un gran corazón, un corazón que amaba a Dios, ¿sí?, le va a dar, ¿sí?, una tribu para que continúe con ese plan de su simiente, de su sangre, para que es el reino que le había dado Dios a David, ¿sí?, y le había dado a Salomón, se continúe, y de ellos nazca un rey, ¿sí? Entonces la construcción del templo es un sentido simbólico, ¿sí?, de la morada de Dios. Ahora, este es un momento en el cual podemos ver, ¿sí?, cómo hizo Salomón este templo. Un templo hermoso, ¿sí? Pero llegamos a un punto en el cual nos debemos de preguntar, ¿sí?, ¿en quién serán bendecidas todas las naciones? Si no era Salomón el hijo de David, si no fueron los reyes que continuaron a Salomón, ¿en quién? ¿Quién sería ese rey eterno? Ese Mesías, ese Salvador. ¿A quién Dios iba a tomar como su hijo? Y Dios iba a ser su padre, ¿sí? Entonces vemos que todo esto apunta solamente a nuestro Señor Jesucristo. Entre Salomón y el Señor Jesucristo pasó muchísimos años, muchísimas generaciones, ¿sí? Podemos ver la genealogía del Señor Jesús para darnos cuenta, ¿sí?, todas las generaciones que pasaron. Pero tenemos que ver, ¿sí?, llegado este momento, que el cumplimiento de esta promesa, de la bendición que Dios iba a dar a todas las familias, ¿sí?, en la simiente, llega con el Señor Jesús. Podemos ver en Gálatas 3:14-16, claramente, cuando dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo aclara completamente todo este panorama, ¿sí?, de la simiente que estuvo hablando Dios, prometida a Isaac, prometida a Jacob. Ahora la podemos ver que es el Señor Jesucristo. Todo lo que fue en el interín dado y hemos estudiado todas las diferentes etapas de la vida de estos hombres, ¿sí?, llegan finalmente hacia Jesús. Y es la tesis que está haciendo Esteban, ¿sí?, en su defensa, para mostrar al pueblo judío que ellos no debían solamente quedarse, ¿sí?, en sus patriarcas, no debían quedarse en sus reyes, ¿sí?, ni en sus profetas, que eso fue un plan de Dios para llegar al Rey de Reyes, para llegar al Mesías, para llegar al Salvador. Podemos ver, ¿sí?, que todo esto, ¿sí?, de la simiente, ¿sí?, llega con el nacimiento del Señor Jesús. En Lucas, en el capítulo 2, los versículos 10 y 11, nos muestra acerca de que
Jesús es el Cristo y el Salvador. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Esto lo estaba anunciando a los pastores, ¿sí? Estaba anunciando el ángel de nacimiento de Cristo Jesús. También podemos ver en el capítulo 1 de Lucas, versículos 67 al 77, ¿sí? Cuando Zacarías, ¿sí? Después que nace su hijo Juan y le preguntan cómo se iba a llamar, él escribe en una tablilla Juan, Dios le permite hablar nuevamente porque había quedado mudo al no creer en lo que Dios le había prometido, profetiza respecto a el niño que iba a nacer después de su hijo. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Recordemos, a David le había prometido, sí, el Señor Jesús, que su reino iba a continuar por siempre y de su linaje iba a haber un rey con un reino eterno, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué cosa iba a conceder? Que librarnos de nuestros enemigos sin temores le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Habla ahora a su hijo, ¿sí? A su hijo Juan, Zacarías, y dice, y tú niño, es decir, Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar, dice, conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Es decir, que Jesús, como habíamos visto en el capítulo 2 de Lucas, llegó a ser para ser el Salvador, para ser el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Rey que Dios había planeado, planificado de esa manera que llegaría, ¿sí?, a ser. Es muy importante, ¿sí?, que podamos entender eso. Podemos ver la importancia del Señor Jesús. El apóstol Juan nos habla al respecto, ¿sí? Juan 1:1, que nos dice, nos habla, ¿sí?, acerca de la deidad del Señor Jesús. Nos dice, ¿sí?, que Jesús es Dios mismo. Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice en el 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, este es un repaso que hemos visto. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Sí? En su plan. Cumplir sus promesas a Abraham, quien creyó sin haber tenido descendencia, por fe. Cumplió con la descendencia de Jacob, ¿sí?, de comenzar a multiplicarse. Cumplió con Josué, darles la tierra que les había prometido. Ahí se multiplicaron grandemente, ¿sí? Y la tercera promesa la cumple con el nacimiento del Señor Jesús, que es su simiente. El Señor Jesús, ¿sí?, llega, ¿sí?, a la tierra, ¿sí?, Él como el Salvador, como el Hijo de Dios, quien muere y resucita, ¿sí?,
para dar a la gente la bendición que Dios había prometido, de ser benditos en esa simiente, de tener salvación, perdón de pecados, ¿sí? De tener vida eterna, simple y llanamente por la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a concluir este estudio leyendo un pasaje más. No lo he puesto ahí para que podamos ver en la Biblia y haber seguido este recuento en Hechos, ¿sí? Capítulo 7, los versículos 55 y 56 nos dicen lo siguiente, ¿sí? Esteban está diciendo, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, perdón, 55 y 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ahí vemos, ¿sí?, totalmente el cumplimiento de todas estas promesas. Hemos hecho un panorama, hemos andado en estos 45 minutos, o 50 creo ya, 47 minutos, ¿sí? Todo este transcurrir de las promesas de Dios para llegar de Abraham a Jesús y a la importancia. La conclusión del plan de Dios, ¿dónde está? Está en la cruz de Cristo, en su muerte y en su resurrección, que es la parte en la cual nosotros recibimos la bendición, todas las naciones. No hay nadie en el mundo que no pueda recibir esa bendición hoy en día. Entonces, amados hermanos, ¿sí?, acá concluimos nuestro repaso. He tratado de ser sucinto, pero enfocando en lo que realmente Dios quiso, ¿sí?, mostrar durante todo este transcurrir del tiempo, de sus promesas. Vamos a tomarnos un tiempo. Si ustedes tienen algunas preguntas o algún comentario, por favor, pueden hacerlo en el chat. ¿Sí? Vamos a parar este compartir.